Tony Beets llegó a Canadá con solo $200 en el bolsillo. Hoy, posee un imperio minero de $20 millones y pasa sus vacaciones en un condominio frente al mar en México. Pero aquí está lo que las cámaras de Gold Rush nunca te mostraron. Duerme en un sofá durante la temporada de minería y solo tiene leche con chocolate en su refrigerador. Prendió fuego a un estanque, lo que le costó una multa de $31,000, solo por realizar un ritual vikingo. Y la parte más sorprendente, se negó a seguir los guiones de Discovery. Aún así, se convirtió en el minero mejor pagado del programa. Esta es la historia de un hombre que construyó el lujo bajo sus propios términos brutales. Tony Beets nació el 15 de diciembre de 1959 en un pueblo holandés congelado llamado Guedenes. Ese invierno fue brutal. La temperatura bajó a menos 18 grados centígrados y mató a casi una cuarta parte del ganado de la región. Su familia tenía 4 hijos, y Tony era el tercero. Su padre tenía 52 vacas y apenas ganaba 2 florines por vaca al mes. Cuando Tony tenía 5 años, se levantaba antes del amanecer para ordeñar vacas con unas manos tan pequeñas que se ampollaban al intentar agarrar las ubres heladas. Hizo esto todos los días antes de ir a la escuela durante 8 años seguidos. La mayoría de los años, faltaba más de 40 días de clase por emergencias en la granja. Ya estaba eligiendo el trabajo por encima de todo. Su casa era diminuta, solo 89 metros cuadrados para 6 personas. Tony dormía en la misma cama que sus 2 hermanos hasta los 14 años. Sus padres trabajaban más de 14 horas al día solo para mantener la granja en funcionamiento. Las vacas daban unos 847 litros de leche al día durante la mejor temporada, pero una vez que descontaban los costos de alimento, veterinario y reparaciones, la familia apenas sacaba unas 240 florines al mes. No era suficiente. Su madre se desmayó 2 veces durante la temporada de partos. Una vez tuvo que ser hospitalizada. Cada día era igual. Limpiar 50 establos, mover más de 2 toneladas de heno a la semana y lidiar con muertes de vacas que costaban casi 2,000 florines en pérdidas. Su padre desarrolló artritis a los 45 años. Sus dedos se torcieron tras años de ordeñar. El queso extra que vendían apenas sumaba 180 florines al mes, ni remotamente suficiente. A los 12 años, Tony tomó una decisión que conmocionó a todo el pueblo. Se negó a asistir a las clases de confirmación en la iglesia. Todos iban, pero él quería trabajar. Ese mismo año, empezó a conducir un tractor Massey Ferguson de 1965, que valía más de lo que su familia podía ahorrar en un año. Tenía un don para las máquinas. Podía escuchar un motor y saber que fallaba. Una vez reconstruyó un sistema hidráulico averiado usando metal de desecho y alambre. Luego sufrió una lesión grave. En marzo de 1972, una vaca le dio una patada en el pecho. Se rompió 2 costillas y comenzó a sangrar internamente. Pasó 6 días en el hospital. La factura fue de 420 florines, y eso afectó gravemente la economía familiar. Su padre no solo estaba enojado por el dinero, también estaba furioso porque Tony había entrado al establo solo, pero esa audacia se volvería una constante en su vida. A los 16 años, Tony se enamoró de una chica llamada Minnie. La granja de su familia estaba a solo 340 metros, pero sus familias se odiaban. El padre de ella le prohibió ver a cualquiera de los chicos Beets después de que el hermano de Tony fuera sorprendido robando manzanas. Pero ellos se veían en secreto en el pajar de un granero viejo. Incluso grabaron sus iniciales en la madera, casi 5 metros arriba. En pocos meses, soñaban con huir a Canadá. Cuando muchos pensaron que Minnie estaba embarazada a principios de 1977, casi los descubren. Tenía 43 días de retraso. Ese susto convenció a Tony de que la vida en la granja no tenía nada que ofrecer. En 1978, hizo los cálculos. La granja ganó 14.980 florines ese año, pero los costos superaban los 12,000. Eso dejaba un poco más de $2,500 de ganancia real. Los precios del diésel se habían triplicado desde la crisis del petróleo. El precio de la leche llevaba 3 años estancado en 0.68 florines por litro. El salario de Tony era de solo 500 florines al mes, menos que el salario mínimo, pero su padre no podía pagar más. Cuando su mejor vaca murió de mastitis y no pudieron reemplazarla, Tony vio a su padre llorar al revisar los números. Ese fue el punto de quiebre. Descubrió que los trabajadores agrícolas en Canadá ganaban más del doble de lo que él ganaba. En 1980, hizo las maletas y se fue.
Tony y Minnie llegaron a Botsford, Canadá, con solo $1,200. No hablaban inglés. Su primer trabajo fue en Pacific Mushroom Farms. El lugar era terrible. Turnos largos en cuartos oscuros sin ventanas que olían a podredumbre. El aire apestaba a amoníaco, y las ratas se arrastraban entre el compost. Ganaba $3.50 por hora. Minnie, que estaba embarazada, clasificaba hongos por aún menos dinero. Vivían en un sótano frío y dormían con abrigos de invierno. Tony no podía leer los letreros de advertencia y casi lo aplasta una carretilla elevadora. Después de 8 meses, ambos habían perdido 14 kilos y pensaron en rendirse, pero no lo hicieron. Luego llegó un punto de inflexión. En marzo de 1982, mientras trabajaba en construcción en Vancouver, el andamio se derrumbó durante una tormenta. Tony cayó 9 metros y se fracturó el cráneo. Pasó 6 días en el hospital. La compensación por la lesión fue de $10,000. Ese dinero le cambió la vida, pero lo que más le impactó fue que la empresa había ignorado las advertencias de seguridad. 3 trabajadores habían reportado problemas con el andamio, y a nadie le importó. Esa experiencia sembró en Tony una profunda desconfianza hacia la autoridad. Usó el dinero para comprar una camioneta y herramientas. Juró que nunca volvería a trabajar bajo las órdenes de alguien así. Tony se mudó a Alberta y consiguió trabajo en una plataforma petrolera. El pago era decente, $15 por hora, pero el trabajo se acabó pronto. A finales de 1984, los precios del petróleo cayeron de $34 a $10 por barril. Tony perdió su empleo junto con otros 85,000 trabajadores. Su renta era de $500 al mes, y ahora tenían 3 hijos. Minnie trabajaba 2 turnos en un restaurante. Sus manos siempre estaban quemadas por la grasa caliente. Tony empeñó todo lo que tenía, incluso sus anillos de boda. Calentaban los biberones del bebé con velas. Luego, en la víspera de Navidad, su casero les entregó una orden de desalojo. Esa noche, Tony decidió ir al norte. Condujo hasta Dawson City en una camioneta Ford de 1976 con más de 200,000 millas recorridas. Tenía $200 en el bolsillo y una camioneta que se averió 6 veces en la autopista de Alaska. Cuando los frenos fallaron en un paso helado, los reparó con ganchos de alambre y cinta adhesiva. En el pueblo, pidió trabajo en todos los campamentos mineros. Aunque no sabía nada sobre la minería de oro, sus habilidades con las máquinas le consiguieron empleo en Guggenheim Creek por $12 la hora. En su primer día, estrelló una topadora contra una caja de cribado, causando daños por $3,000, pero trabajó jornadas de 16 horas para compensarlo. Ese primer invierno brutal casi lo mata. Vivía en un remolque helado, perdió la sensibilidad en 2 dedos por congelación y sobrevivió principalmente a base de frijoles. Para la primavera, ganaba $1,200 a la semana. Cuando reparó una excavadora averiada usando piezas recuperadas, salvó la temporada de $150,000 del equipo y duplicó su salario. En 1986, alquiló su primera concesión por $5,000, extrayendo 20 onzas de oro antes de que las inundaciones lo arrasaran. Al año siguiente, lo perdió todo por una estafa de un socio y se declaró en bancarrota, pero su reputación de dureza perduró. En 1988, trabajando para Vigil McGregor, Tony inventó un sistema de malla de 3 etapas que aumentó la recuperación de oro en un 30%, ganando $50,000 en bonificaciones. Se forjó una reputación de trabajador incansable y de cero tolerancia para los flojos. En 1989, a pesar del clima de menos 50 grados, su equipo extrajo 150 onzas de oro. La parte de Tony le permitió comprar su primera excavadora. Para 1990, con 31 años, compró Tamarack Inc. por $1.2 millones, sin saber que tenía $800,000 en deudas ocultas. Vendió su casa y trabajó jornadas de 18 horas para mantenerla a flote. En 1991, invirtió $200,000 en Screener Creek solo para perder 2 topadoras en sumideros. La lección: nunca luches contra el permafrost del Yukon. Cuando los precios del oro se desplomaron en 1992, Tony compró 5 concesiones baratas, convirtiendo a Tamarack en la tercera operación más grande del Yukon. Pero el sabotaje en 1993 le costó $50,000. Después de despedir a 12 trabajadores, reconstruyó con la ayuda de su familia y terminó la temporada con fuerza. En 1994, apostó por Paradise Hill, gastando $800,000 y obteniendo 1,000 onzas de oro antes de que un derrame de cianuro de una mina cercana lo obligara a cerrar. Furioso,
construyó su propio sistema de agua. Para 1995, Paradise Hill era su imperio. Gastó $1 millón en una enorme planta de lavado y trabajó sin parar hasta que el monóxido de carbono casi lo mata. Se recuperó, mejoró la seguridad y extrajo 1.200 onzas. En 1996, volvió a expandirse, comprando las concesiones del río Indian por $750.000. La tierra contenía antiguos lechos de ríos ricos en oro. Tony Veets utilizó cañones de agua a alta presión para cortar el permafrost, extrayendo 1.500 onzas, $600.000, en 6 meses, pero una excavadora de $300.000 se hundió en el lodo, costando $50.000 recuperarla. En 1997, tras una discusión, su hijo Kevin renunció por 6 meses. Aún así, esa temporada produjo 2.000 onzas, $800.000, a pesar de un bloqueo de combustible que costó $50.000 resolver. En 1998, las inundaciones destruyeron $2 millones en equipos, pero Tony bombeó el sitio hasta secarlo y terminó con 2.500 onzas, $1 millón. En 1999, su mejor mecánico, Jake Morrison, robó $100.000 en oro. Jake fue encarcelado, y Tony juró que solo su familia ocuparía los puestos clave. En 2010, Tony compró una draga Viking de los años 30 por $1 millón. La restauración fue brutal. Temperaturas de menos 40 grados, contratistas en bancarrota y $500.000 en deudas. Para 2011, la draga funcionaba, pero se rompió tras 12 días, generando $225.000 en reparaciones y retrasos. Finalmente tuvo éxito en 2012, produciendo 1.000 onzas, $400.000. Ese mismo año, Tony provocó una multa ambiental de $75.000 después de prender fuego a combustible sobre un estanque, perdiendo $180.000 en total. En 2013, la draga generó $800.000, pero sufrió una grave falla en el motor. Tony la reconstruyó él mismo, perdiendo 25 libras en el proceso. En 2014, la producción se disparó a 5.000 onzas, $10 millones, aunque las reparaciones por corrosión costaron $400.000 y le causaron congelación. La Viking se convirtió en la única draga operativa de su tipo en América del Norte. Detrás del éxito de Tony estaba Minnie, quien administraba su presupuesto de $5 millones. Ella una vez alquiló una excavadora de $200.000 que salvó una temporada y obligó a Tony a contratar más personal. Su hija Mónica se convirtió en la operadora de bulldozer más joven de Yukon y más tarde aumentó la recuperación en 4.000 onzas. Kevin demostró su valía en 2015 al extraer 1.000 onzas con equipo viejo, ganándose el respeto de Tony. Mickey reconstruyó su equipo en 2016 y produjo 5.000 onzas, $2 millones. Tony se unió a Gold Rush en 2011 con solo 3 apariciones, ganando $10.000 por episodio. Su encendido enfrentamiento con Parker Schnabel se volvió viral, convirtiéndolo en una estrella revelación. La audiencia se disparó, y Discovery aumentó su salario y tiempo en pantalla. En 2012, un proyecto de dragado incluyó un error de $50.000 cometido por su hijo Mickey, un episodio que atrajo millones de vistas y generó $100.000 en bonificaciones. Para 2014, un incendio hidráulico provocó una multa de $400.000, pero también un récord de 5 millones de espectadores y un aumento de sueldo a $25.000 por episodio. Su imagen de rebelde se volvió central en el programa. En 2018, se estrenó Gold Rush, The Dirt, y Tony ganó $175.000 por episodio. Su flota de $5 millones produjo 6.000 onzas ese año, consolidándolo como leyenda tanto en la minería como en la televisión. Valorado en $2.4 millones, cada pieza del equipo de Tony Veets era de su propiedad, sin préstamos ni arrendamientos. Parker Schnabel llamó a su sitio la fábrica de chocolate de Willy Wonka. La frase característica de Tony, "Eso no es minería, eso es apostar", se volvió viral. Con 2.8 millones de espectadores, Tony podría haber llevado el programa por sí solo, y 2023 se convirtió en su mejor año hasta entonces. Su equipo extrajo 7.000 onzas valoradas en $2.8 millones, el total más alto jamás logrado por un solo minero en el programa. 6 millones de personas vieron el episodio de Lito, impresionadas por la negativa de Tony a fingir drama. "Esto es minería real, no tonterías de Hollywood", les dijo a los productores. La audiencia aumentó un 15%. La temporada terminó tranquilamente en Dawson City, con Tony diciendo, "El trabajo duro siempre supera al drama televisivo".
pero su espíritu rebelde ya le había causado problemas antes. En 2014, encendió un estanque como parte de un ritual vikingo y fue multado con $31,000 por contaminación. En 2018, los reguladores le negaron la licencia de agua por dañar el hábitat de los salmones, dejando a 30 trabajadores sin empleo y causando pérdidas por $500,000. Tony arremetió contra los funcionarios, solo para que luego se filtraran documentos que mostraban que había omitido preguntas ambientales. En 2019, perdió una apelación y fue multado con otros $10,000, aunque esa temporada aún extrajo 5,000 onzas valoradas en $2 millones. Los críticos lo llamaron imprudente, los fanáticos, imparable. Para 2020, circularon falsos rumores de prisión, y en 2022, inspectores reales lo sorprendieron realizando minería sin licencia, lo que le costó $300,000 y casi una multa de $100,000. Su equipo evitó lo peor, pero enfrentó una supervisión más estricta. En 2025, nuevas normas sobre bonos de hábitat detuvieron sus permisos, costándole $2.10 millones en 3 semanas. Tony contraatacó públicamente, ganando el apoyo de 100,000 fanáticos en línea. Desde que comenzó sin nada en 1980, Tony convirtió Tamarack Inc. en un imperio de $20 a $25 millones con 337 concesiones en el Yukon. Cada año, extraía hasta 2,000 onzas valoradas en $4.10 millones, obteniendo entre $1.50 y $2.20 millones de ganancias, además de $300,000 a $400,000 de Discovery. Reinvertía el 70%, gastando $5 millones en una temporada en nuevas máquinas Volvo y dragas. Fuera de temporada, descansaba en sus propiedades valuadas en $1.50 millones, incluido un condominio en México de $50,000 al año, pero durante la temporada minera vivía de forma sencilla, durmiendo en un sofá de una cabaña en el Yukon, con solo agua y leche con chocolate en el refrigerador. A los 65 años, todavía trabajaba de 12 a 14 horas al día. Entre multas, pérdidas y victorias, Tony Veets demostró que nada podía detenerlo.